Siempre el tema de la coordinación, siempre el tema es cómo se comunicó mal, o a lo mejor un problema más de fondo. Bueno, conversémoslo con quienes están sentados aquí en el estudio. Presentamos a Clemente Pérez, demócrata cristiano, ex secretario de Obras Públicas, expresidente de Metro, un hombre que conoce, o ha conocido al menos, la historia del partido. Gracias por estar aquí, bienvenido Clemente. Además, un hombre que aparece firmando ese documento que se filtró o se entregó públicamente. Se entregó públicamente. Ya, perfecto. No, para que no quedara la duda ahí, que no nos mal tergiversaron, como decía un No, futbolista. Somos todos responsables de lo que escribimos. Perfecto. Max Colodro, doctor en filosofía y analista político. Gracias por estar aquí, Max. Gracias por la invitación. Y María Los Ángeles Fernández, analista política, creadora de @hay_mujeres. Y a quien la tuvieron como secuestrada más de 24 horas en un aeropuerto ahí en Barajas, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, sí, aquí estoy, sobreviví. Gracias por la invitación, Juan Manuel. Logramos tenerte aquí Gracias. a tiempo. Déjame, voy a partir con Clemente, que además aparece como uno de los firmantes de este documento Progresismo sin Progreso. Te voy a hacer, mira, me podría dar 4 vueltas para esperar y tirarte la pregunta así como, a ver si te pillo volando bajo, pero no. Matías del Río hoy día en la Radio Duna le preguntó a Álvaro Clark, figura también histórica de la ADC, si, visto todo lo que ha ocurrido en estos 2 años de gobierno, volvería a votar por Bachelet. Después de hartos segundos de silencio, dijo no. Te hago la misma pregunta, Clemente Pérez. Después de lo que ha ocurrido, después de lo que ha vivido y con las críticas que hay de este progresismo sin progreso y de enmendar el rumbo a este gobierno, tal cual como están las cosas, ¿volverías a votar por Bachelet? Yo creo, no me voy a tomar los segundos de silencio, te voy a contestar directamente. Nuestro llamado es a enmendar el rumbo. El partido no está terminado. Yo voté por la presidenta, trabajé por ella en su campaña y en su programa, y sentimos que ha tenido un mal primer tiempo. Hemos publicado un documento que con respeto, con lealtad, hemos planteado que se han cometido errores, pero el partido no está terminado, falta el segundo tiempo y esperamos que nuestro llamado y el de otra gente, y especialmente el anhelo de mucha gente, haga que las reformas se realicen de manera consensuada, con búsqueda de acuerdo, con mayor detención en lo técnico, en los detalles que requieren las reformas que se están planteando y en sacar adelante los cambios que necesita este país, pero realizados de buena manera. Ya, responde en parte la pregunta, pero no responde la pregunta. La pregunta es, así como están las cosas hoy, al día de hoy. No está terminado el partido. No está terminado el partido. Ok, si esta fuese la constante... Si esta fuese la constante, por supuesto. Nosotros estamos, tengo que decirlo, nuestra carta es una carta escrita con lealtad, con respeto. Somos de la nueva mayoría, lo escribimos como un comentario y un aporte a la crítica fraterna dentro de la concertación, dentro de la nueva mayoría, pero estamos desilusionados. Tenemos numerosos reparos a cada una de las reformas que se han implementado. Tal vez en la carta se nos olvidó reconocer algunos logros, como el voto de los chilenos en el extranjero, el fin del binominal. Yo diría que nuestra carta adolece tal vez de falta de reconocimiento de algunos puntos. Sí, porque perdona, tú dices sacar adelante las reformas pero de forma consensuada, pero el texto lo que dice es que ustedes no están conformes con las reformas propiamente tal que se están implementando, ni en contenido ni en procedimiento, o sea, no le gustan ni la forma ni el fondo, o sea, no es solamente un problema de consenso, sino que... Porque eso es re importante lo que tú estás planteando. Nosotros seguimos pensando y compartiendo los objetivos de este gobierno que nos llevaron a trabajar y a votar por este gobierno. Nosotros no hemos cambiado de opinión en eso. Queremos justicia social, queremos mejor educación pública, queremos, por ejemplo, una mejor reforma laboral. Una reforma laboral, eso no significa la reforma laboral que se está implementando ahora. Pensamos que después de lo que hemos visto, por ejemplo, con la Dirección General de Aeronáutica, con el registro civil, pensar que la reforma laboral tiene que contemplar huelga sin reemplazo, ni externo ni interno, es un extremo, ¿te fijas? Pensamos que es necesaria una reforma tributaria, pero la reforma tributaria que produce una fuerte paralización o una pérdida de confianza en la economía, y que además unido con el fin de este superciclo de los commodities, como se llama, que hace que nosotros estemos creciendo a un 2%, es algo que no nos satisface, ¿te fijas? Entonces, nosotros lo que queremos es seguir compartiendo los objetivos que planteó este gobierno en su inicio. Creemos firmemente en ellos, pero creemos que se han cometido muchos errores que hacen que hoy día estemos más lejos de hoy día. Por eso hablamos de progresismo sin progreso,
queremos derrotar la pobreza y sin embargo pensamos que hoy día no estamos avanzando en derrotar la pobreza como sí avanzamos en los años pasados. Solo porque como viene firmando este documento es que me concentro en estos primeros minutos conversando contigo. Ya voy a abrir aquí, te hago esta última pregunta sobre el documento para que después ya nos metamos a la realidad de la democracia cristiana dentro de la nueva mayoría. Pero cuando tú dices que compartías en el fondo la idea de este programa de gobierno, pero no así como se ha pretendido sacar adelante, ni tampoco la reforma. Dos preguntas en una. ¿No era demasiado ambicioso, primero, un programa de gobierno que pretendía cambiar tanto en tan poco? Y segundo, ¿compartías todo lo que se pretendía cambiar también? Tener una nueva constitución, modificar el sistema de ISAPRES, modificar el sistema de pensiones, tener una nueva reforma laboral, una reforma tributaria de la manera en que se hizo, la manera en que se estableció también las formas de reformar la educación. Y estoy poniendo... Pero tú mismo lo estás diciendo, aquí caímos en un refundacional, en un espíritu refundacional. Sí. Excesivo, tratar de cambiarlo todo. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de lo que hizo la concertación en los años anteriores. La nueva mayoría es una ampliación, no hay un problema con convocar más gente. Al revés, nosotros encontramos que es bueno convocar más gente, pero eso no puede dejar de lado la calidad, el rigor técnico de la reforma y el gradualismo y sobre todo la búsqueda de acuerdos. Varios de los firmantes, y perdona que lo diga, pero varios de los firmantes fuimos dirigentes estudiantiles en la década de los 80. Así es. Peleamos contra la dictadura, peleamos contra la gente que no era capaz de llegar a acuerdos, la gente que hacía imposiciones, la gente que pensaba que era iluminada y que podía establecer verdades sin buscar acuerdos. La gran lección de la concertación y de los 20 años que vinieron después es que los acuerdos son muy importantes porque hacen que las reformas sean de calidad. No es solo por andar cediendo, no es este tema de la cocina, es porque tenemos una clase política que es capaz de analizar los datos, de analizar las experiencias, de buscar las mejores prácticas en otros países y así se han ido generando buenas políticas públicas, con excepción del Transantiago, probablemente con algunas excepciones, por cierto, hubo errores, pero esto que ha pasado ahora, de tratar de pasar la famosa retroexcavadora, imponiendo verdades, a veces por un voto, yo tengo un voto más que tú y por lo tanto te impongo una verdad, es excesivo. Misma pregunta para ambos. Voy a partir contigo, Max. El problema son la calidad de la reforma y por lo tanto tenemos gente de menor calidad trabajando en ella. La semana pasada tuvimos un panel, Marta Lago decía, probablemente ese sea uno de los problemas, que no es la misma gente la que está trabajando en reformas que en los últimos 20 y tantos años sí. O dos, es que efectivamente la ambición de la reforma hizo que varias de ellas salieran rápido. También puede ser ambas, ¿no? ¿Qué es lo que ha provocado que hoy día hay una parte de la democracia cristiana que está cuestionando esto? Ya nos vamos a meter también a la relación DC o una parte de la ABC con el progresismo o la nueva mayoría. Pero ¿qué es lo que crees tú que está primando? ¿La mala calidad de los proyectos propiamente tal o la ambición de querer sacar varios proyectos? Que es una ambición bien legítima, quiero decir, pero sacarlos rápido. De hecho, no hemos cumplido ni 2 años de gobierno y ya está la sensación de que se quiere hacer todo. Yo creo que primero primó al comienzo la diferencia técnica, los problemas de los déficits técnicos. Yo creo que eso fue algo muy evidente en el caso de la reforma tributaria, por ejemplo. Pero yo creo que a estas alturas del partido ya esta es una crisis más bien política. Yo creo que lo que hay dentro de la nueva mayoría y lo que se está expresando en esta situación que vive hoy día la democracia cristiana, yo creo que el caso Burgos, la situación del ministro del Interior de alguna manera también es reflejo de esto que se ha llamado la desafección, una cierta incomodidad creciente de la democracia cristiana dentro de la nueva mayoría y particularmente dentro del gobierno. Yo creo que ya estas diferencias no son solo respecto de la calidad técnica de las reformas, sino que yo creo que de alguna manera, como bien dices tú, el documento del día de ayer se hace cargo de eso, ya hay diferencias de fondo que tienen que ver con una visión del país. Yo creo que aquí Clemente lo ha dicho muy bien, la visión que ellos reflejan es una visión en la cual hay una valoración que un sector importante de la nueva mayoría no hace, que es la valoración de los 20 años de la concertación. Yo creo que eso es un tema de fondo. Yo creo que la mirada de un sector importante de la nueva mayoría, Partido Comunista, un sector del PS, un sector del PPD, es completamente distinta respecto de lo que fueron los 20 años de la concertación. No hay una valoración, al contrario, la nueva mayoría para ellos se explica en función de una crítica muy profunda a lo que fueron estos 20 años de consensos, de acuerdos, de lo que se llamó de alguna manera la lógica del veto de la minoría, de vivir de alguna manera cogobernando con la derecha. Hay una lógica que de alguna manera explica
para un sector importante de la nueva mayoría el por qué las cosas se están haciendo hoy día de la manera en que se están haciendo. Mariana. Y yo creo que, perdón, y yo creo que lo que la democracia cristiana, y particularmente un sector de la democracia cristiana está expresando, es precisamente una distancia y una desafección con esa mirada que yo creo que es todavía mayoritaria dentro de la nueva mayoría. Dame un segundo, María Sánchez. Voy con Pamela Araya inmediatamente para ver qué es lo que está ocurriendo con el término de este Consejo Extraordinario, esta reunión que se había citado por la tarde. Entiendo que además ha durado prácticamente 2 horas y media. Empezaba eso de las 9 de la noche, se había dicho que iba a terminar a las 11, ya son las 11:33 minutos. Apenas tengamos a Pamela Araya, vamos a ir con ella entonces al Palacio Presidencial para que nos entregue los detalles del término de este encuentro, donde entiendo además van a entregar declaraciones. Mientras tanto, y siempre ahí con la posibilidad de que te tenga que interrumpirnos, está con la misma pregunta. ¿Es problema de calidad o problema de apuro? ¿O problema de falta de acuerdo? Yo creo que es un problema, a ver, yo creo que en general en el país, cuando es electa Michelle Bachelet, había una apelación, una demanda por morigerar o cambiar la radicalidad de nuestro modelo tan mercantilizado, ¿ya? Bienes públicos mercantilizados. Está hablando Marcelo Díaz, vocero del Gobierno, escuchemos lo que está diciendo en estos momentos. Definido nos va a permitir cumplir con los compromisos que hicimos con los chilenos esencial. Y de esa perspectiva nos vamos a abocar, tanto los ministros del Comité Político como los presidentes de los partidos, a trabajar precisamente en todos los mecanismos que permitan mejorar esa coordinación, siempre, reitero, con un propósito. No son mecanismos de coordinación en sí mismos, tienen un sentido, y es que la acción del gobierno sea eficaz, que se traduzca en políticas públicas, en iniciativas legislativas, que tengan como consecuencia un mejoramiento de la calidad de vida cotidiana de chilenos y chilenas. Ese es el sentido final del esfuerzo que tenemos que hacer, y lo hemos hecho a partir de una conversación franca en que hemos identificado también las dificultades y problemas que hemos enfrentado precisamente para resolverlo y solucionarlo, y esa es la voluntad con la que tanto el gobierno como los partidos estamos trabajando y que nos va a permitir también orientar la acción del conjunto de la coalición hacia el futuro. Ministro, ¿cómo se va el tema del impasse con el ministro del Interior, Jorge Burgos? Lo tratamos brevemente al comienzo, todo lo dimos por superado. Tenemos claro que fue un momento complejo, que evidenció ciertas cuestiones de las que teníamos que hacernos cargo, particularmente en materia de coordinación, y el resto de la reunión la dedicamos precisamente a eso, a reforzar la coordinación, el diálogo, la interlocución entre el gobierno y los partidos que apoyan al gobierno. Ministro, considerando todos los roces que ha habido en el último tiempo por diferentes materias, ustedes salen ahora con un discurso alineado. En otras instancias también se ha dicho lo mismo, sin embargo también ha habido dificultades. ¿Cómo se va a garantizar que en este 2016 la situación va a ser distinta? Lo primero es que son precisamente todos esos esfuerzos que hemos hecho lo que nos ha permitido alcanzar logros muy importantes para el país. Ya lo mencionaba la presidenta hace algunos días, lo reafirmamos esta mañana en el gabinete, en el Consejo de Gabinete: la gratuidad, el acuerdo de unión civil, el fin del binominal, el proceso constituyente, en fin, son objetivos que hemos logrado sobre la base del trabajo conjunto entre el gobierno, los partidos y los parlamentarios que apoyan al gobierno. No hay reformas fáciles, no hay reformas que no sean objeto de debate y discusión. Lo importante es que finalmente nos ponemos de acuerdo y somos capaces de agrupar nuestras fuerzas para concretar estos objetivos en pos de trasladar los beneficios de esta reforma a los ciudadanos. Nosotros no tenemos, no creo que haya nadie en la vida capaz de garantizar que no van a haber diferencias. Por el contrario, las diferencias son naturales y propias de la democracia. Lo importante es cómo las procesamos para que nos permitan avanzar. Y ese es el compromiso que hemos suscrito tanto los ministros del Comité Político, el Gobierno y los presidentes de los partidos. Ministro, pero ¿cómo se va a graficar eso? Porque si bien usted habla de que van a haber mejoras, ¿cómo van a ser esas mejoras? Bueno, hemos resuelto en primer lugar mantener, por cierto, todas las instancias de coordinación que tenemos. Los 4 ministros del Comité Político vamos a estar cada vez más presentes en el trabajo legislativo, en el Parlamento, conversando con nuestros parlamentarios, y también hemos acordado repetir de manera periódica este encuentro entre el Comité Político de Ministros y los 7 presidentes de los partidos de la nueva mayoría para efectos de perseverar en la coordinación en este nivel. ¿Se va a concretar alguna reunión con la presidenta Michelle Bachelet? El diputado Telier lo señalaba en la mañana que ellos tenían la intención de poder reunirse con ella. Mire, vamos a ver, tenemos una agenda bien apretada en enero, pero por cierto eso no es una cosa que esté descartada. Vamos a tener que ver cómo podemos compatibilizar la agenda legislativa, la agenda de cierre del año político que termina el 31 de enero, también con las actividades y compromisos que tenemos
como gobierno y la propia Presidenta de la República, pero no está descartado. Ministro, muchos dirigentes apuntan a un excesivo hermetismo. ¿Va a haber menos hermetismo? ¿Se les va a comunicar más ahora a los presidentes de partidos las acciones de la presidenta Bachelet, por ejemplo, las acciones de los ministros, los contenidos de los proyectos de ley? Bueno, los contenidos del proyecto de ley siempre se discuten con los presidentes de los partidos y con los parlamentarios, porque finalmente son los que los votan. En eso vamos a mantener la misma conducta, pero si podemos reforzar el intercambio de información, la comunicación, sin duda que lo vamos a hacer. Todo lo que podamos hacer que permita mejorar la acción de coordinación y la actuación de la coalición en todos sus planos, parlamentario, político, legislativo y gubernamental, sin duda que lo vamos a hacer. Bueno, muchísimas gracias. Lo dejo con el coordinador de la nueva mayoría. Estamos a Guillermo Tellier, finalmente vocero de la nueva mayoría, también presidente del Partido Comunista. Bueno, diputado, primero consultarle, al menos lo decía el vocero de gobierno, estaban todos bien alineados. ¿Es eso cierto o todavía quedan algunas discrepancias sobre todo lo ocurrido en los últimos días? Mira, yo creo que nosotros hemos estado siempre alineados y siempre con matices porque somos partidos diversos. Es decir, pedirnos que no tengamos diferencias o matices, yo creo que no es lo correcto. Lo que se nos puede pedir o lo que nos debe exigir es que a pesar de esos matices seamos capaces de ponernos de acuerdo para sacar adelante todas aquellas reformas que hemos comprometido, sobre todo después del cónclave de la nueva mayoría. Y lo que hemos hecho hoy día es eso, hemos discutido matices, diferencias que se han producido este último tiempo, discutimos esta contradicción que se produjo entre distintos organismos del gobierno, y ya pensamos que una vez dado por superado por la presidenta y por el propio ministro del Interior, nosotros los partidos políticos también teníamos que hacer lo propio y lo razonable es entonces pensar en cómo crear condiciones para que esto no se vuelva a repetir. Y con eso no estoy diciendo que a lo mejor no se repita uno u otro episodio. Lo que sí quiero decir es que nosotros estamos haciendo el empeño porque esto no se repita. Y eso es lo que nos motiva. Y nos motiva sobre todo a actuar de acuerdo porque todos estamos comprometidos con la hoja de ruta que fijamos en el cónclave de la nueva mayoría. Todos los partidos. ¿Se va a materializar la reunión con la presidenta de la cual se hablaba para poder conversar este tema? Nosotros como presidentes de la nueva mayoría le vamos a pedir a la presidenta si nos puede recibir, cuando ella lo estime conveniente. Nosotros nos alegramos que esta reunión con los ministros se haya concretado tan rápidamente, porque esto evita que existan malentendidos, que se esté actuando sobre supuestos, qué es lo que pasó, lo que no pasó. Hoy día ya está claro y está superado el problema. Gracias, diputado. En paralelo a este vamos comité, a seguir finalmente con las opiniones también. Pamela, Chile Vamos. ¿Sí? Te dejo mientras tanto para continuar la conversación aquí en el estudio. Volvemos a conversar un ratito más, ¿ya? Muy bien. Pamela Araya cubriendo esta reunión extraordinaria, este comité político extraordinario que tuvo lugar esta noche en La Moneda. Interrumpía María de los Ángeles, pero además ayuda a complementar un poco parte de lo que estábamos diciendo a partir de esta situación en la que parecieran estar alineados, pero donde es evidente también que hay un sector dentro de un partido al menos en que no está satisfecho. De hecho, está tan descontento que fue capaz de hacerlo público a través de una carta que hoy día es objeto de debate también y es parte de la discusión. Mira, Juan Manuel, yo creo que si vemos esto en perspectiva, yo lo trataría de desdramatizar. Uno recuerda, por ejemplo, el anterior gobierno de la presidenta Bachelet también. Hubo roces, a veces muy álgidos, con la democracia cristiana en lo específico. Recordemos que en Chile tenemos la particularidad de una coalición donde convive la izquierda con la democracia cristiana. Es el único lugar del mundo. Y eso siempre ha generado diferencias, como dice el presidente del Partido Comunista, pero ahora entra el Partido Comunista y hay más partidos, son 7 partidos, con una coalición más escorada hacia la izquierda. Entonces, obviamente, esto genera más dificultades e impone un desafío adicional, Juan Manuel, a las lógicas de coordinación. Quiero ser respetuosa con lo que dice el ministro Díaz, pero vamos a mejorar la coordinación. Siguen trabajando y siguen haciendo las mismas cosas que se hacían durante la época de la concertación.
Y yo no digo que no se valoren los logros de 20 años de la concertación, pero si asumimos que el país cambió, tenemos que trabajar de manera distinta y es donde falta la imaginación del gobierno. Se siguen haciendo comités políticos as usual, como se hacían antes, se siguen juntando los presidentes de partido con los 4 ministros. Hay que pensar otra fórmula. Y aquí es donde entra también el tema de la asesoría presidencial, por cierto, que no es una especie de prótesis aislada, sino que forma parte de este contexto, lo que se llama el centro de gobierno, que son las instituciones que tiene el presidente más a mano para impulsar la agenda de gobierno. Y obviamente la asesoría presidencial, que hoy día está focalizada en el segundo piso, se ve como mucho más sobredimensionada por lo que pasó con el ministro Burgos y la preparación de ese viaje casi clandestino. Pero lo que quiero decir es que no noto que haya... No hay que ponerle un dramatismo adicional a lo que está pasando hoy día con la ADC. Recordemos que durante el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, Guterres Martínez salió diciendo por la segunda, un día viernes, si Chile vota a favor de Venezuela para ocupar un sillón en el Consejo de Seguridad, la concertación tendrá un antes y un después. Yo no me olvido de esa amenaza. O, por ejemplo, los dolores de cabeza que generaba Adolfo Saldívar, que además terminó yéndose de la democracia cristiana con 4 parlamentarios más a raíz de todo lo que pasó con el Transantiago. Lo que quiero decir es que es muy complicado que pueda convivir una coalición de esta naturaleza, además de un contexto donde esta coalición está más escorada de la izquierda y con transformaciones como las que se están planteando, que son más radicales. Solo para entender lo que tú dices es que en el fondo es complejo, y es más complejo ahora que son Y hay que 7 meterle partidos, más cabeza. pero hay que ser mucho más creativo. no va a pasar nada. Yo creo que no va a pasar nada. No, o sea, yo sí creo que va a pasar algo. Yo lo que creo, que vamos a hacer de pitonizo, yo creo que hay una cuenta regresiva para un cambio de gabinete. A mí me parece muy difícil que el ministro Burgos se pueda mantener después de lo que pasó. Déjame, vuelvo contigo entonces, Max, porque muchos que están en la línea de lo que plantea María Los Ángeles. Jorge Burgos probablemente va a salir del gabinete en la siguiente modificación que haga la presidenta, en el que inevitablemente va a tener que ser una modificación de... Es muy probable que no caiga en ese puesto un demócrata cristiano, sino que a lo mejor alguien de otro partido, pero que la obligue a reorganizar el mismo equipo político. ¿Cómo se entiende en esta lógica de lo que estamos conversando que la presidenta haya cometido, digamos, este tropiezo, por decirlo de manera elegante, de no haberle informado al ministro Burgos que viajaba a la Araucanía, de haberle ocultado deliberadamente información, porque no fue un olvido? Si hay algo que parece que está claro es que no fue un olvido. Yo creo que hay una señal evidente de que la relación entre la presidenta y su ministro del Interior no es una buena relación, no es una relación de confianza, no son personas cercanas, no hay complicidad política. Y yo creo que la presidenta de alguna manera operó en la lógica de hechos consumados, de un diseño que se le instala por parte efectivamente de un equipo asesor al cual ella sí le tiene confianza y con el cual sí hay comunidad de visiones y de objetivos. Y yo creo que finalmente la presidenta probablemente no imaginó que la reacción de Burgos iba a ser la que fue y que la reacción de la democracia cristiana iba a terminar también siendo la que fue. Ahora, yo en algo coincido con María de Los Ángeles, y es que yo en estas circunstancias todavía no veo el escenario posible para una democracia cristiana descolgándose del gobierno y de la nueva mayoría. No lo veo posible. Creo que la democracia cristiana no tiene para dónde irse. Que ese es el punto, Clemente, porque podría estar no solamente un sector de la DC descontento, podría estar todo el partido descontento, pero hay quienes dicen, bueno, da igual, podrían sacar más declaraciones, golpear más fuerte la mesa, pero van a seguir siendo parte de la nueva mayoría porque el costo político de salirse del pacto y además el costo práctico de salirse es tan alto que es imposible que eso vaya a ocurrir. Entonces, cada vez que Guterres Martínez, por citar a María Los Ángeles, plantea esta idea de que en el fondo esta relación es de corto plazo y que podría llegar a un término, más bien muchos dicen, eso no va a pasar. Perdón, y cuando se dice esto es un acuerdo político programático, no es una coalición como Dios manda. Claro. Entonces, siempre estás de alguna manera recordando que esto es limitado y vamos viendo en el camino, elección a elección, cómo vamos reformulando esto. Mira, yo estoy muy de acuerdo en casi todo lo que se ha planteado, salvo de que esto de que no lo encuentro tan dramático. No, es probable que vayamos a mantener el espíritu de mantenernos unidos. Pero es importante pensar, y lo que nos preocupa a nosotros, es que este gobierno que fue elegido con un 60%, no recuerdo la cifra exacta, una gran mayoría, hoy día ha perdido apoyo enormemente. La gente, en realidad, uno tiene que andar dando explicaciones todo el día. Yo creo que a todos nos cansa eso.
hoy día tiene menos de un 30% de apoyo. 24 el día de hoy. 24, y ese porcentaje de apoyo que se perdió, ¿por dónde se perdió? ¿Se perdió por la izquierda? ¿Son comunistas? ¿Son socialistas desilusionados? ¿O es fundamentalmente gente de centro que tenía a sus hijos en colegios subvencionados, que tenía un emprendimiento, que ve que la economía está más lenta, que ve que, no sé, distintas cosas, o está en contra del aborto, o la pérdida de popularidad de este gobierno, desgraciadamente, afecta fundamentalmente al partido de centro, a la democracia cristiana. Es su base simpatizante. No son los dirigentes, que además muchos de ellos probablemente están en cargos de gobierno tratando de influir y de generar sus políticas públicas, sus perspectivas, aunque creo que nos pescan poco. Pero hay un tema más de fondo, y eso es lo que quiero decir. No sé si es el acabose, no, pero tampoco es una simple coordinación como plantea el ministro. Esto no es que nos vamos a poner de acuerdo y ya mañana hablamos y creamos un WhatsApp y estamos listos. No, déjame hacerte dos este es un preguntas. problema un poquito más de fondo. Aquí nosotros no nos sentimos orgullosos de las reformas como se están implementando, nos sentimos desilusionados de las reformas como se están implementando. Pero ¿cómo se están implementando en tanto la manera en que se está discutiendo y en su contenido también? Claro. Pero sí pensaban que las reformas eran necesarias. No en los objetivos, no en los objetivos. Por supuesto que todos queremos que se produjera una gran reforma de calidad en la educación y de mejor acceso en la educación. No lo que se está haciendo ahora, te fijas, donde todavía no lo entendemos, donde ha habido 9 propuestas distintas, donde lo que se está discutiendo es gratuidad para algunas universidades que son aquellas que tienen mayor poder de presión, y es difícil de entender que hay gente de un instituto técnico que no va a recibir. Como dice el documento, problema de procedimiento de la reforma, problema también de contenido. Y de contenido también, porque lo que sentimos es un poquito de esto es como la gallina de los huevos de oro. Es importante el crecimiento para garantizar el éxito de las reformas sociales. Ya, es que déjame preguntarte algo. Pero respóndeme aquí con total tarde ya, para que nos vamos a dar 4 vueltas también es lo mismo. ¿Consideras que es demasiado de izquierda la manera en que se están planteando las reformas? O déjame preguntártelo de otra forma. María Los Ángeles lo dijo y yo lo comparto. O déjame completar la pregunta. O déjame preguntártelo de otra manera más directa aún. ¿No será que se volvió demasiado burguesa una parte de la democracia cristiana, que se alejó demasiado a esa democracia cristiana de la chilenización del cobre, de la reforma agraria, de la sindicalización obrera? Como que uno no está viendo en parte de la democracia cristiana ese tipo de discusiones que en décadas anteriores marcaron el partido y que explican parte por qué la democracia cristiana hoy día forma parte de un conglomerado de centro-izquierda y no de centro-derecha. No comparte nada de esas cosas que te acabo de mencionar con la derecha, sí podría compartirlas con la izquierda, pero eso como es vivir de las glorias pasadas. Da la sensación de que hoy día la democracia cristiana más bien está, o una parte de ella, más queda. El tema no es la democracia cristiana, me parece a mí. El tema no es la democracia cristiana. Son sus dirigentes. Obviamente las propuestas económicas del siglo XXI no pueden ser las mismas de hace 40 años. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra historia y de cómo se implementaron las reformas cuando fuimos gobierno. Y en esa época te quiero decir que éramos un partido único. No es un problema de ese tipo. Lo que nos preocupa a nosotros es el país, en verdad. Y es lo que nos tiene que preocupar a todos. Los distintos partidos son instrumentos. Sentimos que hemos perdido la capacidad de diálogo, hemos perdido la capacidad de conversación. Nosotros publicamos una carta con respeto y por Twitter nos descalifican por distintas razones. ¿Se viene Rincón, ministra del Trabajo? No, porque la ministra del Trabajo lo que dice es que ella quiere que nosotros aspiremos a justicia social y que colaboremos para lograr la justicia social. Y yo siento que eso es lo que nosotros todos queremos, en verdad. Ella dice, me gustaría leer a los mismos camaradas que firmaron la carta empujando por un país más justo. Claro. ¿Ustedes no están empujando por un país más justo? Sí, más justo. El problema es que si es que nosotros no seguimos avanzando en derrotar la pobreza, por ejemplo, vamos a tener un país más injusto que el que teníamos hace 2 años. Entonces nosotros sí, coincidimos con la ministra Rincón en lo que queremos, pero estamos muy en desacuerdo de los medios que estamos desarrollando, ¿te fijas? Y afortunadamente esto luego se puede medir. Los errores políticos y económicos se miden. Nosotros estamos creciendo un 2% al año. La reforma tributaria va a recaudar mucho menos porque estamos creciendo menos. ¿Estamos creciendo menos por la reforma tributaria? En parte por un problema mucho más grave incluso que la reforma tributaria. Es que se tradujo y se transmitió hacia el gran empresario, que tampoco es santo de nuestra piedad, porque ha habido muchos errores también en el sector privado, pero desde el gran empresario hasta el pequeño empresario, un clima de desconfianza
donde el Estado está reemplazando y sustituyendo a muchas iniciativas, y eso es algo que planteamos en el documento. Déjame entonces ir... Nosotros no tenemos problema con que el gobierno le pida a ENAP que entren en la industria de la generación eléctrica, por ejemplo. Antes el Estado no estaba generando, no tenemos problema porque vemos que ahí había una industria que no estaba funcionando bien. Y creo que en energía, por ejemplo, este gobierno lo ha hecho muy bien. Entiendo en el muchas punto. áreas lo ha hecho muy bien. Entiendo el punto. Pero Déjame... tratar de sustituir al sector privado de todo, y sobre todo, más que sustituirlo, es transmitir una desconfianza, una pérdida de que esto lo tenemos que hacer en conjunto. Eso es lo que más nos preocupa. Ya. El problema, no sé, bueno, no sé la palabra problema, pero es que lo que estamos enfrentando aquí, a lo mejor no necesariamente es que conviven dos almas dentro de la nueva mayoría con la democracia cristiana y estos otros partidos políticos más de izquierda, sino que en estricto rigor lo que puede ser que aquí, donde están conviviendo dos almas, es dentro de la democracia cristiana. A ver, yo creo que hay un problema que está instalado en el gobierno, que ha sido reconocido por el gobierno, pero del cual el propio gobierno no se ha hecho cargo. Las cosas más duras que yo he escuchado respecto de lo que está pasando hoy día en Chile se las he escuchado a dos ministros de Estado. Primero al ministro Izaguirre en el Mercurio, cuando dice ni Superman habría podido llevar adelante las reformas que el gobierno pretendía llevar adelante. Y después al ministro de Hacienda, al ministro Rodrigo Valdés, cuando dice no teníamos la capacidad técnica ni política para llevar adelante este conjunto de reformas de manera exitosa. Entonces, cuando ya hay ese reconocimiento, la pregunta es ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué es lo que el gobierno va a hacer a partir de ese reconocimiento? Y yo creo que el problema que de alguna manera explica el por qué hay un sector de la nueva mayoría, particularmente en la democracia cristiana, que no logra encajar en este escenario, es porque efectivamente el gobierno no ha hecho lo que tiene que hacer a partir de ese diagnóstico. Es decir, hay un reconocimiento de los problemas, de que esto no se podía hacer de la manera en que estaba diseñado originalmente, y sin embargo el diseño original sigue adelante. Eso es lo que hemos visto. Bueno, ¿será la contradicción del realismo sin renuncia? Es decir, ahora sí estamos asumiendo somos realistas, que hay ciertas cosas que cuesta hacer, pero no vamos a renunciar a hacerlas igual. ¿Será eso? Porque en el fondo es como asumir que hoy día todo es más complejo, pero no se quiere dejar de hacerlo. Porque si no, yo no lo logro entender. Son ministros de Estado los que te reconocen que no se puede hacer. Sí, pero no se puede hacer. Pero, como se había diseñado, pero se intenta sacar adelante igual. María Los Ángeles. Mira, esto de los ministros de Estado que dicen cosas, es como cuando se para una ministra y dice no se indigna la violencia de género, o sea, como muchos comentaristas, pero después lo que tú dices, no ves realmente un punto de inflexión, un cambio en la manera como se hacen las cosas. Aquí hubo mucho voluntarismo, todos estábamos de acuerdo con las reformas, yo creo que todo el mundo en el país estaba de acuerdo con que había que meterle mano a la educación, con que la estructura tributaria era inequitativa, todo eso, pero... Pero dudo que el ministro de Hacienda, por ejemplo, sea partidario de la gratuidad al 100%. Y la presidenta sí es partidaria de la gratuidad al 100%, sí, y el ministro de Hacienda es el que tiene que decirle cuánta plata tiene y cada vez menos. Claro, porque los cálculos de la reforma tributaria no salieron como se esperaba. Entonces, efectivamente, yo, por ejemplo, escucho al ministro Díaz y no sé, la manera como se hacen las cosas, la coordinación, yo no tengo la impresión de que mañana vaya a cambiar. O sea, es como ya hicimos el gesto, el simbolismo de amainar, ponerle paño frío a esto y seguimos adelante. Y es bien preocupante porque lo que tú dices, la presidenta tiene un 24% y la pregunta es ¿cuántas herramientas o cuántos instrumentos le quedan para recuperar la iniciativa cuando además estamos entrando en un año electoral? Además, buena parte de las cosas que estamos discutiendo aquí están aderezadas, se le pone sazón con el tema de los pactos electorales que se están conversando y discutiendo. Ahora, en el caso de la democracia cristiana hay un problema adicional que no se ha conversado acá, que tiene que ver con la persona que dirige el partido. Que a lo mejor si ustedes tuvieran otro presidente u otra presidenta, no hubieran tenido la necesidad de salir con una carta pública, aunque las cartas están muy de moda. O sea, realmente se ve que internamente no hay mucha posibilidad de procesar las diferencias que tienen. Buen punto. Déjame preguntarte, Clemente, ¿qué pasa con el presidente del partido? Que en sí mismo además vivió un 2015 complejo, por una historia que afectaba a sus hijos en medio de investigaciones sobre los vínculos entre la empresa y la política, y luego además por su ausencia en el norte después del terremoto, porque fue Mundial de Rugby, que quedó muy cuestionado y está reflejado además en la encuesta. Ese presidente del partido perdió legitimidad y por otra parte también hay quienes dicen que está tratando de subirle el precio a la democracia cristiana y particularmente a él después de esta crisis con Jorge Burgos para tratar de recomponer en parte el daño a su propia imagen. Bueno, Jorge Pizarro fue el peor evaluado en la última encuesta. Sí. Obviamente eso nos afecta como partido en términos de interlocución.
Pero de nuevo, yo quiero tratar de ir un poquitito más allá. Lo que pasó con Jorge Burgos, por ejemplo, no es que era a través de Jorge Pizarro el tema, es que Jorge Burgos es el vicepresidente o el ministro del Interior y él fue ninguneado de alguna manera, ¿no es cierto? Y tampoco nos parece que eso haya sido lo más terrible, sino que para mí lo más terrible es que estos son más bien síntomas de un tema más profundo. Le puede haber pasado a Jorge Burgos, le habría pasado con Jorge Pizarro o con alguien que tuviera un tremendo apoyo ciudadano. No es primera vez que le pasa a la democracia cristiana, que es ninguneada, que sus planteamientos son ignorados, que los temas más relevantes está ausente, por ejemplo la reforma educacional, que todos dijimos que era un tema sumamente importante, no está la democracia cristiana participando, ¿no es cierto?, en la reforma educacional. Entonces, somos un poquitito arroz graneado y eso obviamente nos duele. Nos duele sobre todo, había una muy buena columna el fin de semana. Bueno que el arroz graneado, digo yo, y siempre lo ningunea, nada, porque a veces el arroz graneado es plato principal. No siempre acompañamiento, ojo. Puede ser. Es como la berenjena que está tan... Había una columna muy buena. Había una columna muy buena el fin de semana de Óscar Contardo que dice: siempre la democracia cristiana termina hablando de sí misma. Aquí no es el problema de la Araucanía, el problema es que a Jorge Burgos no lo comunicaron. No, hay un problema en la Araucanía. ¿Te fijas? Entonces, yo no quiero que nosotros terminemos hablando de la democracia cristiana. Ese no es el propósito de la Carta. Ahora, claramente el problema no es de la democracia cristiana. El problema, nosotros tenemos responsabilidad, por cierto, y que tengamos pocos líderes con un tremendo apoyo ciudadano es un problema nuestro, por cierto. Pero no quiero que terminemos hablando de la democracia cristiana. Yo el problema que siento es que este barco a lo mejor está muy escorado hacia un lado y nosotros estamos perdiendo nuestra capacidad de aporte. Y el gobierno está perdiendo su apoyo. Y nosotros tenemos mucho que aportar y creo que no está siendo considerado la visión humanista cristiana, social cristiana en las políticas públicas y eso se está sintiendo. María Los Ángeles, algo estabas diciendo. No, yo creo que efectivamente la democracia cristiana hay algo en el etos, por lo menos lo que yo conozco del 90 a la fecha, no, digamos del 2000 a la fecha, cuando asume un presidente socialista. Siempre como que se sienten pasados a llevar, ninguneados, te lo digo con todo cariño, es una percepción bien autónoma y desde afuera, siempre una lógica plañidera. De llorar, no sé, de verdad que es una constante, no es solamente ahora. Y bueno, eso también debería llamarlo a ustedes a hacerse una autopercepción, una autorreflexión como partido. Es cierto que han perdido muchos votos del 90 a la fecha, ¿cuánto? 1 millón de votos, es un poco también lo que tú dices, no tienen líderes así a nivel nacional posicionados, pero obviamente yo no quiero focalizar en el presidente del partido, pero los presidentes del partido son personas importantes y tienen mucho poder y lamentablemente el presidente que tienen ahora no logra canalizar bien internamente el sentir de la democracia cristiana hacia el gobierno y, por otro lado, procesar o ayudar a procesar internamente las diferencias que ustedes tienen, si es que las tienen internas. Y también intracoalición, no solamente entre el partido, sino intercoalición y del partido con el gobierno. Hay un problema ahí que ustedes tienen en algún minuto que resolver. Pero yo estoy más de acuerdo con lo que tú planteaste antes, de que esto no basta una coordinación entre los 7 No, es que se sigue repitiendo un poco el modus claro, operandi del pasado. Claro, entonces si al final lo vamos a reducir a una persona, aquí lo que falta probablemente es un diálogo con la sociedad, con los sectores productivos, generar acuerdos mucho más amplios. Yo por eso quiero restablecer o recuperar el concepto del acuerdo y la validez de los acuerdos, Clemente, que está como pasada de moda. No, es que Clemente, no se puede reeditar los acuerdos del pasado. Mira, no los del pasado. No, pero hay que pensar cómo hacemos acuerdos de nuevo tipo, nuevos no diálogos, cojinerías, porque... Generar nuevos diálogos, porque lo que estamos viendo es que son estas reformas, se plantea el tema del secretismo y de tratar de... estas reformas no están siendo exitosas cuando no cuentan con el apoyo técnico, cuando no lo cuentan con el apoyo político de los distintos sectores, no están siendo exitosas. Total, mira, si tú me preguntas a mí... Tengo ahí pendiente la palabra para Max antes de concluir. Quiero saber si comparte parte de lo que están discutiendo aquí y si efectivamente uno podría considerar que las reformas no son exitosas, porque seamos justos también. Las reformas recién se están poniendo en práctica. La gratuidad, de hecho, todavía no empieza a regir, por ejemplo. La reforma tributaria todavía le quedan varios pasos. Sé que va a tener modificaciones, pero hay montones de cosas que se han cambiado, pero que en la práctica no las hemos visto funcionar. Y probablemente también en los normales acomodos de una sociedad que a lo mejor las va a comprender en su complejidad y dimensión más adelante y que las valorará también en su justa medida cuando las vea funcionar, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la lógica que hay en un sector del gobierno, particularmente en el sector más cercano a la presidenta. Es decir, este es el momento, esta era la oportunidad para hacer la reforma, el momento en el que teníamos las mayorías suficientes en el Congreso
y no nos dimos cuenta de que las reformas iban a generar costos en la economía, en el mundo social, iban a generar incertidumbre. Bueno, ahora sabemos que eso iba a ocurrir y que está ocurriendo, pero hay que seguir adelante porque las reformas tarde o temprano van a empezar van a dar sus frutos y eran necesarias. Claro. Y yo creo que la democracia, hay un sector de la democracia cristiana que desconfía no de la manera como se están haciendo, sino que desconfía de la naturaleza de ciertas reformas. Bueno, no solamente la democracia cristiana, quiero decir que también esas críticas se las he escuchado a otros sectores en otros ámbitos también. Me habría quedado mucho más rato conversando, pero ya estamos pasados a las 12 y tengo que terminar esta parte del programa, así que María Los Ángeles, un placer tenerte de vuelta aquí en el programa. Max, muchas gracias. Clemente también, un gusto que nos hayas acompañado.